Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hemos llegado a la sexta y última unidad de nuestro programa y en esta oportunidad trabajaremos con el texto Conceptualización del aprendizaje cognitivo corporal, bases de la cognición incorporada. Recuerden que incorporada, corporizada, embodimentada son sinónimos. El autor es Alfonso García Monge, un profesor de la Universidad de Valladolid, España. Es especialista en pedagogía y educación y trabaja en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Es un texto corto que, si bien está cargado de muchas referencias a trabajos de investigación dentro del Embodied Cognition, hace un recorrido, resumidamente, por el camino que estuvimos haciendo hasta acá desde que inició la asignatura con ese video presentación para esta perspectiva. Así que emplearemos por una parte este material para repasar algunas ideas trabajadas en unidades pasadas y por otro lado también para introducir algunos conceptos nuevos y articularlos con algunos ámbitos de aplicación, fundamentalmente el ámbito educativo. Cuando inicia el texto, el autor hace una presentación de quienes fueron los antecedentes de la corriente embodimentada. Desde la psicología menciona los aportes de gestálticos como Keller en relación a la situacionalidad del funcionamiento psicológico, a las ineludibles contribuciones de Piaget en torno al rol de la acción en la construcción de los esquemas del conocimiento, al importante trabajo de Gibson y su teoría ecológica de la percepción, y asimismo no olvida mencionar desde la filosofía a las contribuciones de fenomenólogos como Husserl y Merleau-Ponty. A lo largo del texto, Monge va citando investigadores cuyos aportes nosotros fuimos conociendo desde el video presentación de esta perspectiva hasta aquí. Allí se presentó el trabajo de Esther Telen, ¿se acuerdan? Sobre la permanencia del objeto a través del error A no B. Y también las contribuciones de Rineva y Largeon sobre la física intuitiva que vimos en ese video presentación. Luego está el trabajo de Arthur Glenberg relativo a los procesos de memorización y a la comprensión del lenguaje, trabajados en las unidades 3 y 4 respectivamente. A los aportes de la lingüística, desde Lakoff y Johnson al estudio del pensamiento a través de las metáforas, al trabajo del neurocientífico Lawrence Barsalou, no solo con su aporte de las categorías ad hoc del pensamiento, sino también con el concepto de símbolo perceptivo que introdujimos con el texto de Manuel de Vega en la unidad pasada y que hoy también repasaremos, y también las bases del enactivismo, de la mano de Francisco Varela, que trabajamos en la primera unidad. Bien, a continuación se encolumnan a grandes rasgos algunos aportes científicos del modelo embodimentado que el texto rescata y que van a servir para pensar el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje en el contexto de educación formal. Repasemos entonces todos esos aportes que estuvimos trabajando en unidades previas. Acerca del papel de la gestualidad en el procesamiento de información, nosotros vimos en el video presentación de esta perspectiva, no sé si recuerdan, que el sostener un lápiz entre los dientes nos dibujaba una sonrisa que influía en la comprensión de oraciones, o que el asentir con la cabeza predisponía favorablemente a la toma de ciertas decisiones. Acerca del papel de la acción en los procesos de construcción de categorías, estudiaron que muchas metáforas que empleamos en la vida cotidiana e inclusive varios conceptos abstractos que utilizamos reposan en niveles concretos de la experiencia corporal. También estudiamos la situacionalidad de la actividad cognitiva desde la corriente de la cognición situada, y también en la unidad 5, en donde vimos cómo las emociones elicitadas por determinados estímulos o determinadas situaciones influyen directamente en el razonamiento y en la toma de decisiones. Y respecto de entender a la cognición como un proceso inacabado de interacciones con el entorno, es algo que estuvimos viendo con Gibson y con el enactivismo. Recuerdan que la cognición era
acción corporeizada que dependía del diseño del cuerpo, de ciertas aptitudes sensoriomotrices que eran inescindibles de ese entorno ecológico, ¿no? De ese entorno biológico y psicológico ampliado. Bueno, con todo esto, ¿qué será el aprendizaje para la corriente embodimentada entonces? Esta definición no está en el texto, se las agrego acá en el Power, vamos a leerla juntos. El aprendizaje embodimentado es la creación de conexiones significativas entre los movimientos corporales y los símbolos perceptivos y los artefactos y el contenido del aprendizaje. Así que bueno, luego de este repaso y de conocer el significado del aprendizaje embodimentado, veamos entonces cómo los aportes de la cognición corporizada que aprendimos hasta ahora pueden aplicarse a ámbitos concretos, como por ejemplo el educativo. De hecho, el autor del texto asevera que en las últimas décadas las pedagogías activas asumieron que tanto el cuerpo como la acción en el entorno, que sería la base de la cognición para el embodiment, ¿no?, son fundamentales en el proceso de aprendizaje de contenidos escolares y que también son importantes a tener en cuenta al momento de construir estrategias de enseñanza afines. Las pedagogías activas son aquellas que surgieron como respuesta a esa concepción de enseñanza que regía en la escuela tradicional, de un estudiante que aprende de manera pasiva, que está quieto, sentado en una silla, que memoriza símbolos. Estas pedagogías conforman un conjunto de técnicas y de metodologías cuyo principal objetivo es convertir al estudiante en el protagonista del aprendizaje, poniendo la acción en el centro. En el texto se mencionan algunos factores que contribuyen a fortalecer el aprendizaje de determinados contenidos de la currícula. Vamos con el primero, que sería la dramatización, la representación de los conceptos, ¿sí? De las investigaciones de los psicólogos Christina Scott y Richard Jackson Harris de la Universidad de Kansas, se desprende que al momento de trabajar historias en clase, si consideramos 5 grupos, entre quienes solo leían esas historias o quienes leían y respondían preguntas o quienes sostenían una discusión individual, quienes mantenían una discusión colaborativa y quienes realizaban una dramatización de los personajes y de la situación de la historia, eran estos últimos los que recordaban el texto con mayor cantidad de detalles. Los resultados de la investigación entonces, sugirieron que esta estrategia experiencial activa de la improvisación en la que los participantes dramatizan directamente la acción de la historia es muy valiosa para ayudar a la memorización, pero también para darle sentido a esa historia. Esto es muy común, ¿no?, en los actores de teatro que recuperan su texto en el contexto de la acción del escenario. También hay de hecho personas que antes de rendir un examen actúan en su casa como si estuvieran dando una clase, ¿no?, a una audiencia imaginaria para poder afianzar mejor eso que estudiaron. Bueno, así como Christina Scott y Richard Harris habían enfatizado el rol de la dramatización o de la acción en la cognición, tenemos a estos otros 2 investigadores, de Koning y Van der Schot, que son 2 psicólogos neerlandeses. Ellos enfatizaron el papel de la visualización, ¿sí?, como la vía genuina para construir una simulación mental de la situación que se quiere conocer o se quiere aprender. Bien, este primer punto está por supuesto muy vinculado con estos otros 2. Si hablamos de la posibilidad de simular mentalmente acciones, en primer lugar debemos recurrir a conceptos como el de representación analógica de Glenberg o el de símbolo perceptivo de Barsalou. Supongo que recuerdan a Barsalou desde la unidad de pensamiento. Es un psicólogo y un neurocientífico que trabaja actualmente en la Universidad de Glasgow, Escocia. Él postula que el procesamiento cognitivo humano implica la simulación de estados perceptuales, motores, emocionales,
utiliza el concepto de símbolo perceptivo. Los símbolos perceptivos son definidos, leo con ustedes, como símbolos modales que mantienen las propiedades sensoriales de las experiencias perceptuales. Esas características se mantienen en la memoria a largo plazo a modo de esquemas, lo que supone que no son una copia fiel de la experiencia perceptual. Estas elaboraciones se relacionan con otro gran aporte que sobrevolamos cuando estudiamos las teorías corpóreas del significado y viene de la mano del neurocientífico especializado en lenguaje Friedemann Puthamüller, quien junto a diversos colaboradores postuló que el procesamiento del significado de las palabras que involucran acciones, de palabras-acciones, implica la activación de las regiones de la corteza motriz y somatosensorial, y asimismo que las áreas temporal inferior y occipital cercanas a la corteza visual primaria pueden estar involucradas en el procesamiento de palabras con asociaciones visuales. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que el procesamiento del significado, por ejemplo, de la palabra patear, patada, activaría representaciones visuales relacionadas con la corteza occipital y a la vez representaciones premotoras, ¿no?, asociadas a la actividad de la corteza motriz somatosensorial relacionadas con la pierna y con el pie. O sea que, de acuerdo con las contribuciones de Barsalou, muchos investigadores profundizaron en la idea de que el procesamiento semántico involucraría símbolos modales y a su vez la activación de la corteza. Por ello, de acuerdo con el texto, las estrategias pedagógicas que puedan apuntar a la activación de estos símbolos perceptivos contribuirían con la comprensión de los nuevos conceptos y de su posterior aprendizaje. También los aportes de la hipótesis indexical de Glenberg, ¿te acuerdan? Glenberg, Robertson, Kayak, y de las metáforas basadas en las experiencias corporales. Muchos didactas encaminaron sus desarrollos hacia nuevos modos de conceptualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, veamos que gesticular también ayuda a aprender. Tenemos aquí a dos investigadoras de las universidades de Chicago y Iowa, respectivamente, que investigaron la función del gesto en las tareas del aprendizaje. Ellas descubrieron que requerir a los niños que gesticulasen mientras aprendían un nuevo concepto colaboró con que retuvieran el conocimiento que habían adquirido durante la instrucción. Sus investigaciones se complementan con las de otras científicas, Hostetter y Alibali, que estudiaron el aprendizaje matemático desde una perspectiva percepción-acción. Me gustaría que escucharan a la propia Martha Alibali dando ella sus conclusiones de sus investigaciones a una audiencia. I've been interested in the notion of gestures as a form of evidence for these sorts of grounding in physical action. In a line of work that isn't my focus today, but that I'm happy to talk about if people are interested, I've argued that gestures, particularly gestures that represent directions and trajectories, locations and objects, that these derive from simulated actions and perceptual states. And so if this is the case, and we're thinking about these actions when we think about mathematical concepts, we should see evidence for these sorts of groundings in the spontaneous gestures that people produce. And when looking at the literature from math education, people have considered this. What do teachers do to get kids to pay attention to the right things? They talk about them, they point to them, they structure things on the board to get attention to certain things. They structure artifacts. So there are lots of things that people can do. Given my experience looking at kids' gestures, I started to become very interested in teachers' gestures and whether they might be helping guide kids what to encode. So, in fact, when you start looking, teachers point all the time. There's lots of pointing in math classrooms, and I think those points are guiding kids what to look at. It's also the case that teachers show connections in those gestures. They point to one thing and then they point to another related thing. So those kinds of sets of points or potentially simultaneous points might be a manifesting relationship. Interesante, ¿no?
no solo que los estudiantes gesticulen, sino también que los docentes gesticulemos, colabora con la comprensión y con la memorización. Escuchémosla un poco más. I talked about teachers' gestures as sometimes representing that physical grounding, and we also know that teachers use manipulatives as a way to physically ground math concepts for students. So I want to just think about that for just a moment. So we talked about the teacher's gestures, but now I want to talk about manipulatives. If manipulatives matter because they physically ground, they afford certain actions, what that suggests is that the actions, the manipulatives you use, the actions you take while learning math might actually matter for the way you continue to think about math. And the effectiveness of manipulatives might also hinge on this. So we're interested in this idea and in tying this to the way that people gesture. So if actions matter for thinking, and if people's gestures manifest simulated actions, then people who do particular sorts of actions might look different in their gestures later when they talk about those ideas that they learned via those actions. Vieron que la profesora en este último extracto estuvo hablando de la manipulación, de la importancia, ¿no?, de la manipulación de objetos para el aprendizaje. Nosotros ya desde los trabajos de Piaget, ¿no?, que sabemos que en determinado momento del desarrollo las operaciones mentales progresan en su construcción mediante la manipulación concreta de objetos. Ahora bien, puede que la riqueza perceptiva de dichos objetos interfiera con las operaciones mentales. Investigadores como McNeil y otros hallaron que la manipulación de objetos con gran riqueza perceptiva acarreaba desventajas y algunas ventajas al momento de aprender matemáticas. Los resultados de sus investigaciones revelaron que el uso de objetos demasiado realistas o muy ricos en detalles era contraproducente cuando el objetivo de un docente era explicar un concepto lo más claramente posible, reduciendo al máximo el margen de error en el entendimiento. Por ejemplo, cuando los docentes de matemáticas tenían que explicar fracciones, ¿sí? Bueno, alcanzaban una mayor efectividad en su tarea cuando empleaban como ejemplo objetos lisos, objetos llanos y no objetos del mundo real como frutas, tortas, pizzas, que son generalmente ricos en colores, en texturas, en múltiples connotaciones a distintas situaciones. Ahora, por otra parte, sí también descubrieron que los objetos realistas podían ser un recurso didáctico interesante cuando los docentes querían deliberadamente activar en sus estudiantes conocimientos del mundo real o cuando querían ayudarlos a pensar en interpretaciones contextualmente relevantes. Bien, y el último punto, que subyace a todos los anteriores, supone que el grado en el que los estudiantes se impliquen corporalmente, sea cual sea la tarea que hayamos mencionado, ¿no?, que estén realizando, como gesticular, como dramatizar, como manipular, experimentar sensorialmente, sea cual sea la tarea, colaborará con el aprendizaje de los contenidos. Antes de pasar a la última diapositiva, les quería agradecer por haber estado presentes del otro lado a lo largo de toda esta serie de videos. Nosotros desde la cátedra esperamos que hayan podido no solo aprender nuevos conceptos, sino también aprender a pensar desde la perspectiva de la complejidad. Para todos y todas, de aquí en adelante, mucho éxito en su formación. Ahora sí, los dejo con un pequeño video en donde un docente de matemáticas les enseña a sus estudiantes los ángulos, las rectas, apelando a su cuerpo, sus movimientos, su musicalidad. Bueno, muchas gracias, Nos vemos.